Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kelvin Zelaya, soy estudiante de la Universidad Don Bosco. Eh, Estoy cursando el quinto año de Contaduría Pública y en esta ocasión tengo la oportunidad de poderles compartir un poco acerca de cómo las empresas, cómo realizan prácticamente los asientos contables, cómo se realizan aquí en El Salvador las empresas aseguradoras. Entonces vamos a ver un poco de eso. Vamos a ver un poco de cómo se realiza. Sinceramente eh, no varía como se hace normalmente porque el concepto es el mismo. O sea, siempre tenemos que ir viendo de que se vaya cargando, se vaya abonando, que las cuentas vayan cuadrando y pues ese va a ser siempre el mismo, siempre va a tener la misma forma. Entonces lo que va a ir cambiando prácticamente son eh, de dónde vamos a ir obteniendo esta información, cómo lo vamos a ir haciendo, cuál es el origen de todas estas cuentas. Y para eso vamos a ver un par de ejemplos aquí a continuación. Lo vamos a ver enfocado a esto que dice eh, tratamientos contables y tributarios, que dice tratamiento contable y tributario de las principales operaciones financieras que realiza una compañía aseguradora en El Salvador. Y aquí tenemos el objetivo, que es realizar los asientos contables de operaciones activas, pasivas y otras que realizan las compañías de seguros. Entonces vamos a ver todo esto, vamos a ver un par de ejemplos y prácticamente para que vayamos entendiendo cómo es que se hacen. Como nosotros ya sabemos, pues, y como se les decía anteriormente, cuando realizamos estas partidas es porque tenemos que realizar, porque se ha realizado una acción, se ha realizado una transacción o algún movimiento, entonces tenemos que dejar toda esta información en los registros contables para que luego lo podamos mayorizar, sean para que podamos realizar los estados financieros y al final pues todo eso conlleva al ciclo contable. Entonces con esto ya que se pueden dar varios escenarios, vamos a ver un par de ellos nada más, porque puede llegar a ser un poco extenso los escenarios, sin embargo las cuentas casi siempre van a ser la misma, eh, van a tener como que el mismo origen, por decirlo así. Vamos a empezar con el primero, que es registro de la responsabilidad asumida en las pólizas. Por ejemplo, dice, se asume la responsabilidad en póliza. Bueno, este es un ejemplo. Se asume la responsabilidad en póliza, la cual representa obligaciones potenciales para la compañía aseguradora, por tanto se constituye debitando la cuenta 6101 contingentes y compromisos deudores. Responsabilidad por pólizas de seguros en vigor y acreditando la cuenta 7101 contingentes y compromisos por el contrario. Esta cuenta representa las contrapartidas de las cuentas conforme al rubro 61. Según lo antes mencionado, se efectúa el registro contable de la siguiente manera. Entonces, para que vayamos entendiendo, y estos códigos, en este caso ya estaban así, pero recordemos que esto es parte ya de un catálogo de cuentas. Solo porque aquí tiene el 61 no significa de que vamos a ir por ejemplo, a otra empresa o nos van a dar algún escenario y vamos a tener que utilizar los mismos códigos. No, esto ya va a depender mucho del catálogo de cuentas. Siempre siguiendo el orden de las cuentas, ¿verdad? O sea, habría que verificarlo. Entonces vamos a empezar con este que dice partida número uno, vemos que es de la compañía aseguradora Fénix S.A. y dice contingentes y compromisos deudores. Responsabilidad por pólizas de seguros en vigor serían 1 millón. Y vemos de que este seguro es por accidentes y enfermedades y de incendio de líneas aliadas. Esos son las subcuentas, el parcial, que en total forman el millón. Y esto va a ir contra contingentes y compromisos por contra. Esto es porque la aseguradora tiene la obligación, tiene llamémoslo así, obligación
de que en caso llegase a haber algún siniestro, pues se tiene la obligación de pagar hasta esta cantidad. Este es como el monto máximo, hasta 1 millón. Y así como podemos ver en el concepto, dice, es por el registro de la responsabilidad por la emisión de las pólizas. Entonces, como mencionábamos anteriormente, cuando se contrae un seguro, las empresas, en este caso las aseguradoras, tienen la obligación, tienen la responsabilidad de, desde el momento que se hace la parte contractual. Si ahora se hace en 10 minutos, puede ocurrir algún siniestro y desde ese momento ya tiene que darse por hecho el seguro. Entonces, en este caso, la persona que contrae el seguro tiene el derecho de poder reclamar, tiene el derecho de poder exigir de que la empresa aseguradora le responda por cualquier tipo de siniestro. Aquí podemos ver, lo tienen asterisco, el número 71 dice, esta cuenta representa la contrapartida de la cuenta 61. Entonces, esto es en este caso nada más. Puede ser, como les digo anteriormente, puede variar dependiendo del catálogo de cuentas. Entonces, esta es la parte principal cuando se realiza prácticamente la parte contractual de las pólizas, de los seguros. El segundo es registro de la emisión de las primas por cobrar, perdón. Dice, se provisiona la prima por cobrar, debitando las cuentas 1403 y 1404. Primas por cobrar. Primas por cobrar, dichas cuentas representan los saldos adeudados por los clientes, acreditando las cuentas 5103 y 5104, las cuales representan los ingresos por las primas, tomando como referencia las consideraciones para los estados financieros base de acumulación de vengo, tomando en cuenta la NIC 1. Se reconoce como ingreso los gastos de inspección cobrados a los clientes acreditando la cuenta 5706. Voy a voy a quitar la pantalla, solo para que podamos ver la pantalla completa. Y aquí está. Como podemos ver, esta es la partida 2. Lo vamos a llevar así, siguiendo el mismo orden, para que le podamos entender. Entonces dice que aquí vamos a ver lo de la prima. Así como podemos ver, dice, está cargado prima de seguro de accidentes y enfermedades, son los $2,000. Prima de seguro de incendios y líneas afiliadas son los 10,370. Recordemos que esta prima es la cantidad de dinero que se paga al momento de que se realiza la acción contractual. Entonces, esto lo paga la persona que está obteniendo el seguro, que está firmando el seguro, la persona que está obteniendo ese derecho. Entonces, esta prima es como un ingreso para las empresas aseguradoras. Y esto va cargado contra el derecho a la obligación, que es lo mismo que dice seguro de accidentes y enfermedades. Esto es el abono, como podemos ver con el código 5103. Y tenemos de seguros de incendios y líneas, son 9,000. Entonces aquí podemos ver de que va la parte de la responsabilidad por parte de la empresa aseguradora. Y por el otro lado, bueno, siempre siguiendo la parte de los abonos, más abajo con el código 5706 podemos ver de que estos son ingresos diversos, $200, y el IVA débito fiscal son 1,170. Entonces, esto es por el registro de las primas por cobrar. Esas son las primas que, si bien es cierto, se están dando en este momento, pero la empresa tiene la obligación de cobrar. Entonces, así es como se va a manejar. Luego está otro ejemplo donde dice registro contable por las comisiones.
y generaciones de IVA crédito fiscal. Aquí dice, se provisionan las comisiones por pagar a los agentes corredores de seguros, debitando las cuentas 4503 y 4504, las cuales representan el gasto por dichas comisiones, y se reconoce las obligaciones con los intermediarios acreditando la cuenta 2601. Además, se reconoce el IVA crédito fiscal 1904, que es el código, según el artículo 65 en el numeral 3 de la ley del IVA. Entonces, como podemos ver, aquí están los gastos de adquisición y conservación. La parte cargada va a las comisiones y participaciones de seguros. Están los $283, luego están los 1,274 y está el IVA crédito fiscal. Entonces, esto es prácticamente por el registro contable de las comisiones generadas. Esto siempre tiene que ir aquí y pues va abonado contra las obligaciones con intermediarios de seguro. Como podemos ver en el concepto dice por el registro de las comisiones a los intermediarios de seguro. Entonces esto la mayoría de ocasiones no, o sea, se tiene que hacer el registro, pero no es que sea un ingreso directamente para la empresa, sino que se realizan intermediarios eh, para muchas ocasiones aspectos legales, papeleo, documentación. Entonces todo esto es prácticamente el registro eh, de un tercero, pero siempre se tiene que registrar porque es parte de los movimientos de la empresa, porque siempre se tiene que pagar. Entonces por eso se registra. Vamos con el siguiente, que es registro contable por la renovación de las primas emitidas. Se provisiona la renovación de las primas por cobrar debitando las cuentas 1403 y 1404, primas por cobrar. Dicha cuenta representa los saldos adeudados por los clientes, acreditando las cuentas 5103 y 5104, las cuales representan los ingresos por las primas, tomando como referencia las consideraciones para los estados financieros base de acumulación o de Benco, NIC 1. Además, se reconoce el IVA débito fiscal según lo establecido en el artículo 16 de la ley del IVA. Según lo antes mencionado, se efectúa el registro contable de la siguiente manera. Y aquí podemos ver que, bueno, es la continuación, es la partida número 4. Están los asientos contables, prima por cobrar, prima de seguros de accidentes y enfermedades, 4,000. Prima de seguros de incendios y líneas aliadas, 16,950. Y todo esto tiene la subcuenta que es prácticamente los incendios. Ya es el total de los, 16,950 de las primas de seguros de incendios. Eso va contra ingresos, primas, productos, que son los seguros de accidentes y enfermedades, salud y hospitalización de seguros de incendios y líneas aliadas. Ahí va el IVA débito fiscal. Y al final, pues, en el cargo y en el abono están los 20,950. Y como podemos ver, pues, los registros contables son, o sea, bastante fáciles, bastante, o sea, comprensibles. Solo tenemos que saber cómo los vamos a clasificar, cómo los vamos a ordenar. Si se fijan, no varía mucho con respecto a asientos contables o registros contables cuando hablamos de instituciones financieras, otras que no tengan que ver con seguros. Si se fijan, por decirlo así, la forma en que nosotros vamos a registrarlo, pues no varía, es igual. Entonces, lo único que cambia es el concepto, cambia el por qué, cambia el saber por qué una cosa se va a registrar de esta manera y por qué no. Entonces, es más que todo analítico, de saber quién nos va a brindar, cuando nos brindan esta información, saber a quién se la vamos a pedir,
quién nos las va a brindar y cómo nosotros lo vamos a registrar, pero si se fijan en sí, la forma de cómo nosotros lo registramos en las partidas es la misma, o sea, no varía. Y ese es el último ejemplo para que no, el último ejemplo porque al final son los mismos, o sea, los registros contables solo hay que saber entender cómo nosotros los vamos a clasificar teniendo en cuenta ya bueno, una vez que ya tengamos el, el catálogo de cuentas, vamos a saber cómo funciona, qué cuentas vamos a utilizar y una vez sepamos qué cuentas vamos a utilizar, dependiendo y una vez conociendo el rubro de lo que se está realizando, es decir, del movimiento que se está haciendo, de la transacción que vamos a hacer, de esa manera es como lo vamos a clasificar. Y este es el último. Registro contable por las comisiones y generaciones de IVA crédito fiscal. Dice, se provisionan las comisiones por renovaciones de primas por pagar a intermediarios, debitando las cuentas 4503 y 04, las cuales representan el gasto por dichas comisiones y se reconocen las obligaciones con los intermediarios, acreditando la cuenta 2601. Además, se reconoce el IVA crédito fiscal 1904, según el artículo 65 en el numeral 3 de la ley del IVA. Según lo antes mencionado, se efectúa el registro contable de la siguiente manera. Y como podemos ver, es bastante similar. Vamos a cargar los gastos de adquisición de conservación, entre los cuales están las comisiones. Está el IVA crédito fiscal, que eso no cambia, eso siempre, bueno, en este caso, por ser un gasto y por tener IVA, lo vamos a cargar porque en este momento es un servicio, entonces es un gasto, son comisiones. Entonces, si se fijan, no cambia nada en su estructura. Y por el otro lado, están las obligaciones por pagar, que son las obligaciones con intermediarios de seguros. Esta es prácticamente el registro de las comisiones por renovación de primas, prácticamente como las provisiones, porque tenemos la obligación de pagarlas ya sea en un corto o en un medio plazo. Pero siempre se tiene la obligación de pagar, entonces por eso es que está así. Si se fijan en su estructura en sí, no cambia. Y prácticamente ese es el objetivo que quería mostrarles, de que cuando nosotros vamos a hacer el registro contable directamente con empresas de seguros, pues en sí su estructura no va a cambiar. Lo que tenemos que tener en cuenta es saber cuál es cómo nosotros lo vamos a registrar, teniendo en cuenta cuál ha sido el movimiento, y el movimiento ya va a estar basado y tenemos que ir a ver el catálogo de cuentas, porque así nosotros vamos a poder ver el código, vamos a poder ver cómo funciona, ya que las empresas pueden tener, lo único que pueden variar son sus políticas, cómo vamos a registrar esto y cómo no. Entonces solo hay que tener bien en cuenta esto, hay que ir a estudiar eso primero. Una vez nosotros nos integremos a una empresa, bueno, esto aplica para todo, ya sea de seguros, sea empresas de prestación de servicios, empresas que creen producto. Entonces, hay que, hay que entender el origen de todo esto para que una vez entendamos el entorno, luego los registros contables pues ya se nos hacen fácil. Es lo mismo. Y al final solo son datos que vamos a tener y al final son datos que para poderlos registrar tenemos que entender cómo funcionan. Y así es prácticamente cómo funciona eh, estos registros contables con las empresas aseguradoras. Bueno, eso sería todo. Como pudimos ver, no, eh, una vez nosotros ya entendamos cómo funciona, pues vamos a poder registrar todo esto y hacer los cambios, hacer los registros, hacer todo lo que queramos. Y al final, pues, en sí, el origen de las cuentas no va a cambiar. No va a cambiar su naturaleza. Entonces, su naturaleza no va a cambiar y eso va a ser como que lo que nos va a dar la pauta de cómo vamos a registrarlo. En sí, el registro contable no va a cambiar y eso sería prácticamente todo.
es prácticamente como que tengamos una mejor visualización de, porque es una empresa de seguros, probablemente va a cambiar, no, va a ser prácticamente casi que igual. Y eso es lo que quería, prácticamente lo que quería ver. Gracias por su atención, espero esto les sirva, que tengan un feliz día y gracias por todo. Hasta luego.